Hola David, ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás? estás? Bueno, Gracias por la invitación. tenía un montón de cosas escritas, unas preguntas planificadas y digo, ¿sabes qué? Mejor es lo Improvisar que y se hablar un sale, poco lo de lo que... que supone de estar aquí, que Sí, siempre es divertido. pero bueno, yo sé que ya te conocen, pero bueno, hacer una pequeña presentación. Es un referente para los que creamos contenido de este género de terror, de hablar de los libros, de fantasía también. Editor, crítico y nos reseña muy bien los libros, nos da muy buenas recomendaciones a través de su canal de gafas y ojeras. Y pues hoy lo tenemos acá en el Celsius, que creo que es la magia del festival, de encontrar a esas personas que quizás a veces están cerca por la pantalla, por el internet, por todo, pero a la vez distante. Y pues esa es un poco de lo del Celsius. Pues nada, conversar un poquito contigo. Que yo creo que esa es la ventaja de este tipo de situaciones en las que nos encontramos, porque al final cada uno de nosotros está en una parte diferente, ya no solo del país, sino del planeta, y de repente nos juntamos todos en esta semana, nos conocemos, vemos que somos igual de naturales detrás de la pantalla que delante, puedes conversar con prácticamente cualquier mundo, o sea, porque te coges a un Joe Hill o a alguien por el estilo, que es más complicado Hay que por hacer la razones fila para, obvias, para conversar. pero después es que conoces mucha gente y son las experiencias que te llevan buenas del Celsius. Así que Claro, y te contaba porque nos encontramos casualmente. Les comento que estábamos coordinando dónde nos vamos a ver. Yo estoy en la charla inicial de Joe Hill, ahora estoy haciendo la fila para las firmas. Y yo, bueno, ya no vamos a ver, ya no vamos a ver. Me dice, estoy en un bar ya que estoy aquí. Y me dice, ¿dónde estará el bar Otero? Digo, y cuando me asomo está en la esquina donde estaba esperándolo yo. claro. Entonces, es un poco eso, pero también te quería preguntar un poco, para mí es la primera vez en el Celsius, sé que tú has venido ya varias veces, entonces ¿qué es, como para resumir a las personas, qué es el Celsius? O sea, que de lo que vemos afuera, pero ¿qué es? Bueno, oficialmente es un festival donde se van a reunir autores, editoriales, toda la gente que está dentro del mundillo de la literatura fantástica, pues se reúnen aquí pues, para presentar sus nuevos productos. Eso implica muchas charlas, muchas presentaciones, muchos momentos importantes donde vas a estar con gente que admiras, pero que creo que al final esa es la idea con la que vienes al Celsius, pero la realidad es un lugar donde te vas a encontrar con muchísima gente, en donde tú planificas tu ruta para ir a ver a tal autor o a cual otro, y terminas pues tomándote un vermú con alguien que no conoces y que te apetece Claro. saludar y te pones a hablar y a establecer muchas relaciones con prácticamente toda la gente dentro del mundillo. Yo desde que... O sea, llevo muchos años en el canal hablando de libros y conociendo autores a través de las redes sociales, y de repente te vienes para acá y empiezas a hablar con todos ellos con una cercanía y una facilidad que eso no se puede ver en otro tipo de festivales. Yo creo que es un lugar perfecto para eso, para conocer gente, para establecer contactos, para divertirte, para tomar sidra, para tomarte un vermú y Claro, pasarlo muy bien. y es que yo, como una persona que no había estado, pues como que tú tienes unas expectativas y luego cuando empiezas a buscar dices, hombre, pero ¿qué son solo las casetas? Pero cuando ya aquí te das cuenta que son las casetas, pero lo que tú dices, todo lo que está alrededor, las conferencias, las personas, lo que me estabas comentando que anoche estaba en un bar y de repente estaba ahí con el libro en un lado y pasa Joe Hill y le agarra el libro y se lo firma y sigue caminando, y es como que madre mía, Sí, sí. surrealista. Y pues nada, aprovechar a este invitado que tenemos para subir la categoría del canal en el criterio. Y una de las preguntas que te quería hacer era eso, ¿qué libros? Sé que de eso es lo que tú todo el tiempo estás haciendo en tu canal, pero te quería preguntar, ¿qué libro le puedes recomendar a una persona que quiera mejorar su criterio como lector y qué libro le puedes recomendar a una persona que quiera mejorar su criterio como escritor? Eso es complicado. Sé que hay mucho, pero ¿qué te llega hacia la mente? Que al fin es que ya depende del tipo de escritor que tú quieras ser. Es decir, a mí yo de toda la vida he estado leyendo pues, a clásicos, llámese a Poe, llámese a Lovecraft, llámese a Becker, ese tipo de narrativas más pasadas del siglo pasado, por ejemplo. A mí me gusta mucho y el hecho de leer tantas veces ese tipo de historias hace que tu manera de escribir se vea influenciada por eso. Entonces para mí leer una cosa como Drácula, como Frankenstein, como todo eso, ojalá pudiera escribir de esa manera, pero sí que se nota en las obras que yo he realizado, en mis relatos y demás, se nota esa influencia, porque tú vas a estar leyendo cualquiera de las historias y sabes de dónde viene. Yo creo que prácticamente el mejor libro para aprender a escribir es el libro que aprendes a leer, sobre todo por las cosas buenas y por las malas, porque vas descartando muchísimo. Conforme más vas leyendo, más te das cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Vale? Porque cuando empiezas a repetir las premisas y ves tú que hay falta de originalidad o la manera de narrar que sea bastante básica, pues eso te
te va desarrollando en ti un espíritu mucho más crítico a la hora de escribir tus historias. Por supuesto que necesitas formarte y leer libros que estén orientados también a que tú aprendas a mejorar la escritura. Yo creo que ahí lo mejor es ir a cualquier academia, como la que hace Leandro, por ejemplo, que da clases de escritura. Ese tipo de cosas siempre son interesantes. Si tengo que recomendar un libro, a mí me gusta mucho el Mientras escribo de Stephen King, porque aparte de que te ayuda a plantear las historias, a desarrollar y demás, te cuenta sus propias experiencias personales, los fracasos que ha tenido, cómo afrontar ese tipo de situaciones. Entonces, y creo que es bastante interesante. Al final, leer mucho es lo principal. Ese que dice a mí me gustó mucho, el de Stephen King, por lo mismo tenía esa búsqueda, y uno de los primeros que me llegó fue el de Stephen King, de como ensayo, se podría decir, pero Exacto. Es que la cuestión es que no es un ensayo como tal, porque desde que él está hablando, dándote como una clase, pero es que está escribiendo lo mismo, la misma prosa que cuando él escribe una novela, o sea, te está echando un cuento de la niñera, de no sé qué, pero te mete tanto en el ambiente. Yo estaba escribiendo unos relatos, era otra cosa, eran más unos relatos como Las culpas de la vaca, yo qué sé, era un ejercicio que estaba haciendo, y en medio de ese ejercicio de relatos empecé a leer ese libro y salí totalmente contaminado de ese libro. Sí, claro. Que cambió total, o sea, pero de muchas cosas buenas, de mucha influencia, de lo que tú dices, de técnica, y de verdad que también se vieron muy buenos. Y nada, te queda también preguntar, ya que tienes tanto tiempo también desde el área de la difusión, ¿qué crees tú cómo influye la difusión, como tu trabajo, lo que haces? ¿Cuál es ese propósito de prender una cámara, estar detrás de un celular y hablar sobre el libro, ¿no? ¿Qué deja a la gente? Estas son respuestas que a lo mejor son un poco típicas, pero son ciertas. Si a ti te gusta un libro, una película, una serie o un disco de música, a mí me gusta compartirlo. Y siempre lo hacía con mis amigos y con cualquier persona que supiera que le gustase el mismo tipo de música o de literatura, pues me empeñaba en recomendarle tal libro. ¿Qué pasa? Que al final caes hasta como pesado de estar siempre insistiendo a la misma persona que yo no leo y estás todo el día. Entonces, el hecho de crear este tipo de canales y poder compartir las lecturas de una manera entusiasta, como me pasa a mí, que me encanta hablar de libros y me encanta que los libros que yo he disfrutado que no sean para mí solo, sino para otras personas, pues hace que empieces a consumir ese tipo de contenido, lo que estábamos hablando. Yo consumía mucho de creadores de contenido de México y envidiaba esa comunidad que se creaba allí, tanto en México como en Argentina, en todos los países latinoamericanos. Yo envidiaba esa capacidad que tenía la gente de juntarse, de unir, de hablar del mismo tipo de libros, que no veía aquí en España. Sí veía mucho de fantasía, pero por ejemplo de terror no conseguí encontrar nada. Entonces decidí probar. Y lo que habíamos hablado al principio, eres torpe, no sabes moverte, no sabes iluminar o te falta un micrófono, pero poco a poco te empiezas a divertir y te diviertes tú. Y eso es fundamental para transmitírselo a las personas que te están viendo en el otro lado, que cuando tú te lo estás pasando bien, se nota. Cuando lo haces de manera obligada, también cantas mucho. Con lo cual, dejarte llevar, disfrutar, crear contenido, compartir lecturas y hacerlo siempre porque te apetece, no porque el algoritmo sea el que te obligue a grabar vídeos. Ya que lo dices, de hablar del algoritmo, de estas cosas, ¿qué opinas tú de esta parte del... como que el criterio de las personas, yo creo que más de los nuevos lectores que entran en el mundo de la lectura, ahora con las redes sociales, el TikTok, es más como sí. Que es como que cada 2 segundos estás viendo 5 videos porque vas pasando rápido, pero es como que cómo ha influido el algoritmo de forma, puede ser negativa o positiva, vamos a ver cuál es tu opinión, en parte del criterio de la gente, ¿no? Como un libro que de repente te pasa cada rato y dices, madre mía, este libro debe ser buenísimo. Y quizás el otro libro que no tiene tantos videos que le están haciendo porque no están comercializados, pero tiene un autor muy bueno detrás. Entonces, ¿cómo influye ese algoritmo en el criterio del nuevo lector? A futuro, viéndolo como al futuro. Es natural, al final lo que interesa es que la gente lea, independientemente de que el libro sea mejor o peor. Siempre hablo del fenómeno Crepúsculo, que fue un boom, una venta desorbitada, y la gente me pide mi opinión acerca de un libro de vampiros que yo personalmente no consumo, no es un tipo de producto que me guste, pero para mí es fundamental que existan ese tipo de libros porque te acercan a leer otro tipo de lecturas y a disfrutar un poco de este género que seguimos. Ahora lo que pasa es que las editoriales aprovechan, las editoriales poderosas, para sacarte algún producto y se lo envían a cada uno de nosotros o los que quieran pasar por ese aro, y siempre a la gente le falta ese criterio de criticar un libro simplemente por no defraudar a la editorial de por sí,
Entonces eso hace que se produzcan fenómenos editoriales que se venden muchísimo, que lo leas tú y realmente ves que no son tan buenos, pero no me parece mal, porque al fin y al cabo has conseguido que muchísima gente se acerque a un libro, lo disfrute, lo lea, y a partir de ahí puede decidir quedarse en ese tipo de género o irse a buscar otro tipo de alternativas. Con lo cual, que la gente lea a mí siempre va a ser bueno, independientemente del libro que tenga en las manos. Y te quería decir que como todos, pues tienes la agenda con muchas cosas, tiene mucha gente por saludar, por ver, pero pues si por mí pasamos todo el día aquí conversando, porque igual, como te digo, pues cuando estás buscando crear un criterio, uno de los primeros canales, por lo menos acá en España, que te sale como buenas recomendaciones de terror, pues he encontrado el tuyo y me he mantenido. No es como que un video bueno y pues bueno, los demás ya no me gustaron. Tienes muy buen criterio literario y las recomendaciones cuando abres el libro, pues te encuentras que es muy cercano a lo que tú le dijiste a la persona. Y pues aprovechando eso, te quería preguntar también, porque sé que también sacaste un libro hace poco. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Empezaste a escribir primero o lector primero? ¿Y cómo ha sido la experiencia del libro? Si es el primero, si tienes otro. Aquí también, yo creo que van casi ligadas una cosa a la otra. Yo soy lector desde que tenía 8 o 9 años y también era escritor desde que tenía 8 o 9 años. ¿Qué pasa? Que nunca te planteas, o al menos de manera seria, el publicar pues un libro en una editorial. Siempre lo sueñas de pequeñito, pues eso podía ser guay. Pero lo ves como algo lejano, como ser futbolista o ser astronauta. En ese aspecto no te implicaba. El hecho de crear el canal me ha puesto en contacto con mucha gente, sobre todo del mundo editorial, muchos escritores. Y me alejó mucho de la escritura porque veía que era un mundo que no terminaba de convencerme porque es competitivo, muchísima gente está escribiendo y se decepciona por los resultados que tenía. Entonces olvidé la esencia de lo que era el disfrutar de la escritura como tal. ¿Qué pasa? Que había ciertas editoriales que te decían, oye, ¿por qué no escribes algo y demás? Y me parecía absurdo tener la posibilidad de publicar y que una persona que lleva toda la vida escribiendo que no lo hiciese. Claro. Y nada, me convencieron al final. Quise aprovechar las experiencias que vividas en la UV, donde yo trabajo. Son muchos años viendo experiencias duras y en las que las tenía guardadas para mí. Y me parecía una base bastante potente para poder escribir las historias que hago. Escribir una historia de vampiros, pero nada que ver con una experiencia negativa que viví yo en la unidad de cuidados intensivos y trasladarla a una historia de vampiros no tiene nada que ver, o de zombies, o de brujas, o de demonios, que son los que hay en el libro. Entonces aproveché para contar las cosas que me gustan y soltar todos los dramas que había vivido. La combinación era perfecta y ahí salió el trompo del diablo. Qué chévere. Sí. ¿Y con qué editorial era Jeraye? Esa es una editorial canaria que se llama Garoé. Garoé. Que no tiene la repercusión que puede tener editoriales a nivel nacional, pero me apetecía, siendo el primero de los libros que he escrito, me apetecía disfrutar de la difusión local, de ir a presentaciones en cada uno de los puntos de la isla donde vivo, de tener a la gente cerca, no tanto esto, que esto yo creo que tarde o temprano también vendré y presentaré, que no hay un problema con eso. Pero quería que el primero que fueran mis padres, que fuera mi hermana, que fueran mis hijos a verla. Más íntimo, ¿no? Porque aquí podría a lo mejor presentar con mucha gente, ojalá que ya lo haré más adelante, pero estaría solo en ese aspecto, no estaría mi familia y demás. Pero ya se verá, no hay prisa con todo eso. Mientras yo siga disfrutando de la escritura como tal y de la lectura sobre todo, pues ahí habrá el canal para rato y libros para rato. Qué bueno. Sí. Qué bueno, David. Bueno, un gusto. Gracias por este tiempo que te tomaste para hablar, para conversar y siempre con muy buena actitud, con muy buena receptividad. Y la verdad que muchísimas gracias porque también es un apoyo para nosotros conversar con ustedes porque al final uno quiere y tiene la necesidad de dar una réplica a las personas, pero que la réplica sea consistente, que tenga contenido, que sea no solo hablar por hablar, sino que de verdad lo que uno le pueda transmitir a las personas sea algo que les quede y que les resuene en algún momento de sus vidas cuando necesiten una herramienta para algo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y espero que esta sea la primera de muchas otras. Sí, lo que quieras. Yo creo que es importante recordar de dónde venimos. Yo también en su momento era un canal pequeñito y cualquier cosa que me aportaba otro creador de contenido siempre era como muy enriquecedor. Y te dabas cuenta de la comunidad que tenías y la gente generalmente es bastante agradable. Así que lo que necesites, sí, pues eso estamos. Muchísimas gracias, David. Nada. Un gusto.
Bueno, seguir disfrutando del Celsius. Sí, y una cosa antes de irnos que es algo curioso, que cuando estaba buscando igual referencia del Celsius vi varios y también vi el tuyo y vi lo que tú dijiste del año pasado. Vino Brandon Sanders y vino Joe Hill y eso no me dejaron entrar a ninguna conferencia. Sí. Yo estaba asustado y dije, madre mía, eso hay un montón de gente. Eso hace... Pero la verdad que lo que estábamos hablando después cuando estábamos en el bar, lo que me dice, bueno, te ha volvido a la normalidad. Hay gente, mucha gente, pero la gente que viene específicamente a disfrutar 100% del Celsius. Es totalmente diferente y este tiene pinta de que va a ser un Celsius bastante guay.